Buenos días a todos, bienvenidos a Ciudad Viva. Cada 20 de mayo, desde 1996, se celebra en la ciudad de Montevideo, como todos ustedes saben, la Marcha del Silencio. Todo un símbolo para todo nuestro país, porque en este día muchos miles marchamos, no solamente en Montevideo, sino en todo el país, en todas las ciudades del interior del país, para que tengamos de una vez por todas verdad y justicia. Marchamos por la memoria, marchamos para no olvidar todo lo triste que sucedió en este país en la década del 70 y marchamos para que justamente todo eso no pase nunca más. Y hoy es un nuevo 20 de mayo y como siempre allí estaremos en 18 de julio a partir de las 19 horas. La concentración es, como siempre, allí en Jackson y Rivera, para luego partir por 18 de julio hacia la Plaza Cagancha. Bien. ¿Cómo andan? Buenos días. Muy bien, también viviendo esta jornada con mucha intensidad en toda el mes que venimos viviendo, pero en esta semana en que hemos abordado esta temática desde distintos puntos y siempre decantando en esta marcha que es tan simbólica y que es tan distinta a otras en las que se cantan consignas, esta que tiene tanto de abrazo, de silencio, de silencio lleno de presencia para dejar de manifiesto más esas ausencias que nos siguen doliendo en el día a día. Silencio atronador. Sí. Como cada 20 de mayo. El año pasado no se hizo marcha, pero bueno, hubo una concentración ahí en la Plaza Libertad y pasé porque estaba saliendo del canal y era impresionante, ¿no? Pienso en eso, en la diferencia que se plantea hoy con más de 40 lugares en el interior del país, en todo el territorio nacional, inclusive hicimos afuera un contacto con Francia, y cómo después de 2 años de pandemia que marcó el mundo, se vuelve a otro momento y como expresaba ayer Elena Zaffaroni aquí en Ciudad Viva, ¿no? Las ganas de encontrarse y de abrazarse. Y bueno, nada, con otro contexto además mundial, creo que ese abrazo se va a sentir y no sé, a mí me siguen emocionando ver esas imágenes en manos de todas las personas, ¿no? Sí, y los presentes. Sí, y esas, creo que se ha logrado eso de humanizar esas fotografías que en un momento se tiñeron de color bronce porque representaban muchísimo para cada uno de nosotros. Pero en ese recordar que desde aquella campaña de Juan Ángel Urruzola con la fotografía que se sostenían las personalidades de nuestro país y sostenían, y decían, me acuerdo que mi papá me contaba que participó de esa campaña, cuando vos la sostenés y te das cuenta que estás con una persona, que estás sosteniendo una persona que perdió la vida por un ideal, él pesa esa fotografía chiquitita en aquel momento. A nosotros nos tocó estar en la campaña Imágenes del Silencio y realmente el abrazar, a mí me pasa con Mónica Grinspoon, que fue la fotografía que yo abracé, que esa fue la sensación, abrazarla, de sentir de que ahora la veo en todos lados y que estamos viendo esas imágenes que nos conmueve, que nos sentimos honrados como comunicadores de haber participado de esta campaña que representa a tantos sentires que hoy van a tener esa oportunidad de levantar esa fotografía que, nos decía bien Elena ayer en esa conversación, costó mucho a las familias soltar, es un hijo, es una pareja, es un nieto y bueno, saber que no es solo de ellos, que esta lucha va a continuar a pesar de las desapariciones, sí que podemos honrar e ir a visitar como de estas viejas que nos están dejando y que ojalá sigamos construyendo pasos para que se vayan con algo de verdad. Ojalá que sea así. Además vos decías algunas características de la marcha, tiene la característica de que no hay una sola bandera partidaria, ¿no? Porque justamente no es una causa político-partidaria, causa política obviamente que lo es. Me mata esa foto tuya, Pilar, abrazando así, mirando hacia abajo, me conmueve, no puedo, y tengo que leer, por suerte las noticias políticas del día de hoy están enmarcadas en este día, que nos honra como canal acompañar desde el lugar que se puede, que es nuestra pantalla, que no es de la Intendencia, es una pantalla de la gente, de los montevideanos, y en ese sentido vamos a estar acompañando algo que ha marcado a fuego a nuestra sociedad. Y cómo, permitime, Tania, por supuesto, cómo el arte puede contribuir tanto a sensibilizar, ¿no? Porque uno dice, es una foto, y cuando uno, abrazás, mirás,
digo, te transmite algo que vos decís, ¿no? Y mirarla te transmite algo. Yo creo que ahí el arte, nuevas miradas, ver hoy una Margarita a la Margarita deshojada, que le faltan los pétalos, eso... digo, no sé, ese arte significa? dice tanto sin poner una palabra, ¿no? Claro. La primera de las noticias políticas tiene que ver con arte también, pero no quiero dejar de mencionar, estamos hablando de fotografías, los camarógrafos de este canal que también han construido memoria, ¿Cómo no? Camarógrafos, realizadores, productores que han construido memoria, este archivo que es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, tiene también ese granito de arena para la construcción de la verdad. Y la primera de las noticias que elegimos para compartir en el día de hoy tiene que ver con esta muestra que nosotros hemos reflejado a través de varios móviles e informes especiales, que se llama Esta es mi historia y la tuya, que el colectivo Memoria en Libertad ha generado, va a estar hasta el 27 de mayo y que en el día de hoy tiene actividades especiales. Va a estar hoy de 10 a 15 horas armando margaritas para colocar en la plaza con todos aquellos que se arrimen hasta ahí. Además van a ofrecer un taller literario a las 11 de la mañana con la poeta mexicana Gabriela Jiménez y va a haber un cineforo con los cortos documentales Así soy yo y Memorias Jóvenes a las 10 y a las 13 horas. Ustedes saben que esta muestra está compuesta por un montón de objetos que las personas que estaban privadas de libertad entregaron a sus hijos, amigos, y lo hemos visto acá en alguno de los testimonios, que es difícil también entregarlos, algo que tiene tanto valor simbólico, pero para eso mismo, para que también logremos entender ese costado de la historia de nuestro país, que fue mucho más largo que la dictadura. Las redes sociales juegan un papel trascendente en nuestra sociedad permanentemente y por supuesto que no son ajenas a todo este tema de la marcha del silencio y con adhesiones de todo tipo y color, ¿no? Clubes deportivos, distintos integrantes de la sociedad civil, políticos por supuesto, artistas de todos los géneros, de todos los tipos, están subiendo, están posteando permanentemente su adhesión a la causa de la marcha del silencio. Y hoy precisamente la Asociación de Madres y Familiares están solicitando que sobre todo a través de Instagram, es una campaña, a través de Instagram, la campaña se llama En su lugar. Entonces, desde las marchas que se realizan en todo el país, se pide a los asistentes que suban una historia de Instagram con la ubicación Marcha del Silencio y uno de los 197 retratos de los detenidos desaparecidos que se pueden descargar en la página www.27marchadelsilencio.uy. La leyenda compartida que se sugiere es: nosotros estamos acá, ellos ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada y es responsabilidad del Estado. Allí lo teníamos precisamente en pantalla. Así que es una nueva iniciativa para estar acompañando la movida en el día de hoy. Confieso que lo intenté hacer y voy a tener que pedir ayuda. me costó. Yo tengo también ese costado, tía, así que, pero es acompañando a las nuevas generaciones. Sí, capaz sí, que no voy a está pedir realizada ayuda. para nosotras, Pilar, esa campaña, pero es eso que dio la pandemia, de que se generó y que, bueno, las nuevas generaciones han hecho suya. Vos mirabas hoy, como decía Marcelo, los clubes deportivos, pero todas las personas era monotemático. Twitter Sí, en el día de hoy sí. con esto de la marcha del silencio, creo que es una buena señal. Sin ninguna de que duda. se tomó esa aposta. Sin ninguna duda. Sí, tendrían que pensar que nosotros, los que tenemos ya un par de años encima, el tema del Instagram todavía nos cuesta un poquito. Hay otras redes que la manejamos mejor. Llevamos a Josema, que no está hoy ni lo saludamos, pero va a estar el lunes nuevamente con nosotros. Bien, y seguimos en tema porque va a haber, además de la marcha en Montevideo, va a haber 42 marchas del silencio confirmadas en nuestro país y 5 en el exterior. Estamos hablando de Buenos Aires, París, Barcelona, Madrid y Londres. Tuvimos recién un contacto en MB Noticias con París, la movilización que hace en la organización donde están, Francia, que se reúne desde hace muchos años y nos contaba Elena Salgueiro de la importancia de tener esa mirada internacional, sobre todo para sensibilizar desde afuera a otras organizaciones de lo que pasó acá y no olvidarlo, ¿no? Que no sea solo acá en nuestro país. Bueno, la información de horarios y puntos de salida de cada marcha se encuentra en la web de Familiares, esto es desaparecidos.org.uy, y hay, además de las capitales departamentales, van a estar en algunas localidades del interior más profundo. Estamos hablando de Bella Unión, en Artigas, o por ejemplo en Canelones también va a estar en Las Piedras, Atlántida, Ciudad de la Costa y Santa Lucía. Además de Colonia Capital, por ejemplo, va a haber en Juan Lacase, Rosario, Nueva Albesia. Es decir, todo el interior se fue plegando y eso
de las cosas malas de la pandemia, que hubo muchas, hay cosas buenas y esto fue esta descentralización y esta tomar la bandera y tomar las imágenes en el interior del país, abriendo otro público, otras sensibilidades. No es que no lo vivieran antes, pero bueno, dijeron acá hacemos nuestra marcha y está muy bien. Exactamente. Bueno, nos vamos a salir un ratito ahora de estudios. Pero, ¿quién nos convoca? ¿Sí? No sé, pero me dijeron que no está Luca Veloz hoy. Tengo el corazón destrozado, pero queremos celebrar la primera presencia de un móvil femenino en Ciudad Viva. Así que bienvenida con letras gigantes, Natalia de Brum. Aplauso para Natalia. Muchas gracias, Tania, y no sufras porque es un ratito nada más que Lucas no va a estar. El lunes ya vuelve, nadie le va a quitar su lugar, así que este lugar se lo ganó bien ganado y bueno, trataremos de estar a la altura de Lucas. Es difícil, pero haremos todo lo posible para contentar un poco tu corazón, Tania. Y bueno, el corazón además también que se contenta con este trabajo hermoso que realizan desde hace varios años ya, este grupo de fotógrafos que está atrás del proyecto Imágenes del Silencio. Recordemos lo que fue el trabajo de abrazos, aquellas imágenes que recorrieron todo el país con la imagen de los detenidos desaparecidos, abrazadas por diferentes personalidades de nuestro país, que, bueno, con eso fue como lo más visible que se realizó, pero son trabajos que se vienen llevando adelante desde el año 2014. Pero para hablar un poquito de la historia y de lo que va a ser este año, porque más allá de que es una marcha que vuelve de forma presencial, además va a tener esta intervención con el trabajo que van a estar haciendo ellos, que son repartir 22.000 fotos de los 197 desaparecidos, para que esas 22.000 fotos estén a lo largo de lo que es todo el recorrido de la marcha, desde que sale de Rivera y Jackson hasta que llega a la Plaza Cagancha. Para hablar de esto, para hablar de qué se trata este proyecto y un poquito más conocer del proyecto Imágenes del Silencio, estamos con uno de los integrantes de este grupo de fotógrafos. Ricardo, gracias por estos minutos. Espectacular. Acá estamos viendo, ¿no? Esto que ustedes ven acá son las 22.000 imágenes que van a ser repartidas. Algunas ya se fueron para el interior. Sí, hablemos de esto, ¿de qué se trata? Bueno, buenos días para todos y gracias por esto. Bueno, no tengo mucho para decir, lo explicaste muy bien, ya dijiste casi todo lo que hay para decir. Imágenes del Silencio, ¿no? Este proyecto fotográfico que viene desarrollándose desde hace tantos años, para esta ocasión, para esta 27ª marcha, ideó esta, digamos, producción, ¿no? Lo que estamos haciendo esta vez, aunque no lo parezca, ¿no? Es una intervención que busca producir una imagen, ¿no? Nosotros buscamos que el final de la marcha, ¿no? Ese momento tan emotivo, cuando los familiares llegan a la Plaza Libertad y acompañados por esa multitud de gente y se paran a cantar el himno, bueno, nos parecía que iba a ser una imagen muy impactante poder tener a toda esa gente sosteniendo a los desaparecidos y no solamente a los familiares como ha acontecido hasta ahora. Para eso contamos obviamente con la complicidad de la organización Madres y Familiares que han sido, bueno, con el proyecto sumamente generosos desde el inicio, ¿no? Siempre han estado colaborando y apoyándonos en todas las iniciativas que nosotros les hemos propuesto, que como tú sabes, este grupo de fotógrafos lo que busca es mantener viva la memoria de estos desaparecidos y la búsqueda de verdad y justicia. Entonces, estamos alineados en ese objetivo con Madres y Familiares y en este caso ellos fueron, como te decía, muy generosos porque han aceptado este proceso que nosotros les planteamos de ir haciendo que los retratos de los familiares sean cada vez más de todos, ¿no? O sea, esa frase que ellos usan de que todos somos familiares, si uno piensa hace unos años en la marcha, o por lo menos lo que a mí me pasaba, ¿no? Que casi siempre la acompañé, pero me daba un poco de pudor sostener uno de esos carteles, ¿no? Porque tienen un peso enorme. Entonces, el proyecto de Imágenes del Silencio, vos mencionabas recién el proyecto de los 196 abrazos, dio un paso muy importante en eso, ¿no? Porque le permitió a algunos referentes de la sociedad sostener esos carteles, abrazarlos, y a través de ellos, a mucha gente que se sentía identificada con ellos, sentirse un poco más cerca de ese desaparecido. Además de que también dimos un poco a conocer las historias de cada uno, algo que también va a acontecer este año. Esto es un paso más. En el proyecto del 2020 fueron 196 referentes los que pudieron sostenerlo. Ahora somos todos. Todos vamos a poder
realmente ser familiares y sostener esos carteles. Y bueno, como tú decís, se imprimieron cerca de 23.000, algunos de esos retratos ya fueron enviados a algunas localidades del interior a pedido de madres y familiares, porque bueno, la marcha se realiza en muchos lugares del país, por suerte, cada vez más. Entonces, bueno, acá no están todos, algunos ya viajaron, pero estos carteles tienen una particularidad y que, claro, todos tienen un código QR que, bueno, las personas cuando quieran pueden simplemente escanearlo, eso lo lleva directamente a la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos, donde está toda la información que se tiene de ese desaparecido, ¿no? Sus datos personales, qué hacía, los datos de su desaparición, si se tienen, y los datos de su detención, bueno, tortura, o eventual muerte y la aparición del cuerpo, en los casos pocos, lamentablemente, en los que sabemos que sucedió. Pero bueno, nos parece que es un paso más hacia esta idea que nosotros tenemos, ¿no? De que, bueno, si todos somos familiares, todos tenemos que estar por dentro de lo que sucedió, saber quiénes eran estas personas. O sea, trascender esa idea abstracta de el desaparecido, que en realidad no, ¿viste? Fueron Mónica, Aníbal, Margaret, son gente como vos, como yo. Claro, no solamente una foto. Claro. Parte del proyecto Abrazos es lo que también creo que fue el primer paso, ¿no? Ustedes contaban también cuando se difundió ese proyecto de lo que había sido el clima que se generaba con cada persona que se abrazaba a la foto y se quedaba como esos segundos ahí. Eso ya fue como un primer paso. Creo que es lo que va a ser en el día de hoy la marcha, el poder estar teniendo lo que tú decías, ¿no? Sin ser familiar quizás, pero acompañar lo que es esta causa, el poder tener el peso que significa y la responsabilidad como ciudadanos y de estar abrazando esta lucha, ¿no? Exacto, en el proyecto de 196 abrazos, nosotros en el momento previo a hacer las fotografías le hacíamos escuchar a los referentes un audio previamente grabado con un resumen de la historia de esa persona. Para eso, para que dejara de ser un pedazo de cartón y fuera Mónica, Aníbal, ¿no? Y claro, eso es muy movilizador. Claro, sí. Para los referentes lo fue, para nosotros también. Digo, yo me emociono solo de acordarme. En este caso, este código, claro, no le podemos contar a cada persona ni grabarlo en un audio a cada uno, pero este código es como una vía rápida para que el que quiera, o al recibir su retrato, o cuando llegue a su casa, si es que se lo va a llevar a su casa, pueda escanear y pueda conocer un poquito más de la historia de ese desaparecido. Es difícil imaginarse cuando hablamos de 22.000 fotos, cómo va a ser ese proceso de entrega. La marcha parte en Rivera y Jackson, recorre todo 18 de julio. ¿Cómo van a hacer, cómo se van a organizar o cómo ya tienen organizado esta entrega? Bueno, por suerte, nuestro equipo de Imágenes en Silencio no está solo para este proyecto, ¿no? Por supuesto, sí, la idea, la gestión inicial fue nuestra, pero inmediatamente tuvimos que buscar aliados. En primer lugar, para financiarlo, ¿no? Porque este es un proyecto sin ningún fin de lucro, obviamente, y bueno, hubo que buscar ayuda por distintos lugares. Y luego, como tú decís, para la logística de hacerle llegar efectivamente estos carteles a toda la gente que va a estar en la marcha. Hay muchas organizaciones sociales involucradas, no las voy a mencionar porque seguramente me voy a olvidar de alguna y no está bien, pero muchas, va a haber, no sé, creo que cerca de 300 personas voluntarias colaborando con esta idea en la tarde de hoy, ¿no? En distintos puntos de la marcha, entregando los retratos y bueno, colaborando a que todo salga como nosotros imaginamos. Después la fotografía dirá si... La foto final. Claro, la foto final. A ver, es un poco... No quiero que suene liviano, ¿no? O sea, obviamente esto tiene un objetivo, como te decía al principio, ¿no? De mantener viva la memoria. Sin duda, esa foto va a reflejar eso. Te agradezco, Ricardo, además también agradezco lo que hacen, lo que vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo. Compañeros, con esto nos despedimos. Es una de las acciones también que va a haber en el día de hoy, una marcha muy especial porque vuelve la presencialidad, vuelve a la calle 18 de julio, ese silencio que ensordece de algún modo, reclamando verdad y justicia.
Sin duda, Natalia, muchísimas gracias. Y veía detrás tuyo la foto de Mónica Greenspan y es tal cual. Después que abracé esa foto la veo en cada lugar, está de tu otro costado, la foto de Mónica Greenspan, secuestrada junto a su esposo y a su niñita de 2 años, por suerte recuperada un tiempo después. Así que bueno, muchísimas gracias por esa memoria y bueno, y gracias también por la emoción de Ricardo y de Pablo Porciúncula, los 2 artistas que han llevado adelante esta campaña que no, sin duda ha cumplido su objetivo de hacerlos más humanos. Es verdad, y además cuando hacía recién Ricardo, recordaba cuando se tomaron esas fotografías que te escuchabas la vida, el relato de quiénes eran y tal, realmente se te hacía carne dejaba de ser una foto, dejaba de ser una imagen para hacerse cuerpo, ¿no? Presente. Y a mí me pasó una cuestión, cómo los abrazos se van ampliando, ¿no? Porque en el que me tocó en suerte, me generó el contacto con quien fuera su pareja. Yo sostuve a Carlos Alberto Rodríguez y me llamó justo, era una colega, Ivonne Trías, que había sido pareja, que también, bueno, tiene una hermana también en esa situación. Y fue como muy emocionante, fue como que se generó otro vínculo, otra relación. Ella misma me dijo que se había emocionado porque una periodista estaba sosteniendo esa imagen, ¿no? Y así habrá muchas más hoy cuando se sostengan esas 22.000 imágenes, historias que se entrecruzan, ¿no? Me parece que eso está bueno. Crecen y se multiplican los abrazos. ¿Y qué tipo de abrazos, no? Porque había abrazos enojados, abrazos rebeldes, abrazos emocionados, abrazos tristes, cada uno desde el lugar, desde la emoción que sintió, lo vio reflejado y es algo de lo que seguramente va a suceder en la marcha del día de hoy. Sin duda, más apretados que nunca los abrazos. Es verdad. Nos vamos al Centro de Gestión de Movilidad porque ahí Lucía Gómez nos va a contar las novedades del tránsito que hoy también están marcados por esta marcha tan emblemática para nuestro país. ¿Cómo andás, Lucía? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, sí, en primer lugar les comento que hubo un siniestro en la zona del Prado, en Boulevard Artigas y San Martín. Allí el tránsito está un poco enlentecido hacia General Flores. Así que bueno, quienes circulen por esta zona, tener en cuenta esto y extremar la precaución. Además, se está trabajando en la reparación de los semáforos que están apagados en el cruce de Galicia y Paraguay. Ya personal de señales luminosas trabaja allí en la zona, así que también a quienes vayan a circular por esta zona, tener en cuenta esto y extremar la precaución. Además, para hoy hay previstos algunos cortes de tránsito. Se está trabajando cortando la calle Minas entre Constituyente y Rodó hasta aproximadamente las 16 horas. Está cortada también la calle Belgrano entre Escuder Núñez y Spickerman hasta las 13, por la zona de Depósitos Luis Lamas entre Julio César y Basilio Pereira de la Luz hasta las 12. Por la zona de Sayago, hoy se empezó a trabajar cortando camino Ariel entre la calle Quicuyo y 28 de febrero. Esto es por trabajos de la obra del ferrocarril central y está previsto que esta calle esté cortada hasta aproximadamente el 1 de julio. El tránsito allí hacia el este tiene que desviar por la avenida Garzón, Valle y Ordóñez, la calle Sayago, Tacuabé y Embel puede retomar su ruta habitual y hacia el oeste debe desviar por la avenida Sayago, Valle Ordóñez, la calle Olazábal y allí puede retomar su tránsito habitual por Camino Ariel. Esta es toda la información por hoy. Para este fin de semana pueden encontrar todos los detalles de las peatonales en nuestra web y también en nuestras redes sociales, @IMTránsito en Twitter y Montevideo Tránsito en Facebook. Que tengan buen fin de semana y nos reencontramos al lunes. Muchas gracias, Lucía. Buen fin de semana para vos también. Bueno, ahora es momento de repasar qué va a pasar con el clima en los próximos días, en este fin de semana. Ya les adelanto que todos los días va a estar el cielo claro y alguna nube por ahí, ¿no? Para los 3 días, o sea que, eso sí, abríguense. Para mí, hoy ha sido el día más frío en lo que va del año. Para mí. No hay tanto viento, no hay tanta humedad, pero mirá la temperatura, la que hubo hace un rato, 4 grados de mínima, ahora tenemos 6, pero vamos ahí hasta los 17. Y lo mismo va a pasar el sábado y lo mismo va a pasar el domingo. El sábado una mínima de 6, máxima de 17, el domingo una mínima de 4 y una máxima de 19. Hoy particularmente, evidentemente, vamos a ir abrigados a la marcha, a pesar de que seguramente muchas camperas vuelen por el camino, porque el calor humano y el calor de esos abrazos, sin duda alguna va a hacer que
que haya un microclima muy especial en la avenida 18 de Julio en la noche de hoy. Antes de ir a la pausa, quería decir que ayer fui a la ópera y se suspendió por la medida sindical de ADEOM. No se pudo realizar la ópera, pero estaba allí Malena Muyala recibiendo a cada persona y explicando la situación. El estreno de Dido y Eneas no va a ser estreno, eso va a suceder el día sábado y esta función se va a realizar el día domingo a las 21 horas. Pero quería celebrar los abrazos, la alegría con la que igual se vivió la jornada, que bueno, suceden estas cosas en lo que es la realidad de cualquier país. Pero le dije a Malena, voy a decir mañana en el programa, qué lindo tener a la directora del Teatro Solís allí dándote un abrazo diciendo, bueno, te esperamos el domingo, vamos a celebrar juntos esta maravilla de esta ópera, que como bien decimos va a estar estrenando el día sábado, o sea mañana, a partir de las 20 horas. ¿Te habrás quedado a tomar algo por ahí, a comer algo? No, nos fuimos a ver a Wanderers en la Sudamericana. Ay, pero... cambiar qué programa, cambiar la ópera por un partido. Sí, Por supuesto. pero fue una ópera, Wander, anoche. Una ópera sublime. Cómo grité gol de Mauro Méndez y el chileno Bravo. Espectacular. Hoy, Wanderers, el resucitado. ¿A dónde fue a verlo? A la cama, a Pilar. A la cama, en la tablet, porque aparte Juan tuvieron... en Lanús, en Argentina. Ah, bien. Pero Calientacamas, Wanderers, ganador, por favor, divino. el mejor equipo de los 4 uruguayos que están jugando copas internacionales. Sí, pero nosotros están en Libertadores, nosotros estamos en Sudamericana, Bueno, ¿no? Pero enfrentando divino. equipos extranjeros igual. Hermoso, que mira esta sonrisa, mira esta sonrisa. Bien de bien, felicitaciones. Porque eso fue a por el los bohemios. calientacama. También, sí. Entre otras cosas, vi con mi esposo mirando el partido. Inmejorable plan. Lamento lo de la ópera, pero bueno, la miramos el domingo juntos. Cuando dijiste, yo me dije, Tania viajó en el tiempo. Cuando dice, ayer fui a la ópera, no sé, se me hizo la imagen de la tienda la ópera. ¿Te acordás? Que debe haber cerrado hace como 20 años. No, es terrible está en el tienda. shopping. ¿Sigue abierta? Sí. señor. Es Ah, una bueno, de calidad, es una tienda de calidad. No sé si reclamarles el chivo o que no me peguen, porque nombramos a la ópera, ¿Se pero yo acuerdan? dije que estaba cerrada. ¿Se acuerdan de la ópera con esa a rayas, rosado y celeste era, no? Creo que sí, no, la era bolsita como chiquitita, la la sigue bolsita. teniendo, Sí. Ah, sí. Es una yo tienda no sé. muy cara de Punta Garreta Shopping. Ah, bueno, muy bien. Un saludo a toda la gente de la ópera, entonces. Tenemos ya nuestras Sobre marcas. todo a nosotros, Dido y pero- Eneas. Dido y Eneas son los que trabajan, los dueños de la ópera. Muy bien, a Dido y Eneas, que son los dueños de la ópera. Yo después te cuento Para que que veas que soy de la- entendí todo lo de la Después te ópera. cuento y yo la todo ópera. eso. Bien, ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de qué pasa con el COVID, ¿no? En qué situación de la pandemia estamos. Estamos enfrentados a una nueva ola. Bueno, vamos a hablar con dos especialistas. Estamos hablando de representantes de la Sociedad de Infectología Clínica. Al final va a estar con nosotros Noelia Ferreira, que es la presidenta de esta sociedad científica. Así que bueno, con ella vamos a indagar en qué situación estamos en estos momentos en Uruguay. Lo estaba anunciando Pilar antes de la tanda. Lo cierto es que el decreto presidencial que levantó la emergencia sanitaria nos hizo vivir una realidad bastante parecida a lo que sucedió antes del 13 de marzo del 2020, porque ese decreto en sí mismo generó un montón de avales, permisos, empezó a hablar de aforos, de viajes nuevamente. Pero hace unos días, algunas notas de prensa y la palabra del propio ministro de Salud, Daniel Salinas, recomendó a la población seguir manteniendo algunos cuidados, por ejemplo, el uso de tapabocas en lugares cerrados o poco ventilados. Esto dispara esta sensación de que uno se convierte en policía sanitaria del vecino, cosa que deberíamos evitar el conflicto, poder construir desde el argumento, desde el conocimiento, desde la información. Y por eso invitamos, y es un placer recibir, a la presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, Nora Ferreira. Muchas gracias para esas respuestas argumentadas, informadas, de cómo usar el sentido común en esta pandemia que seguimos viviendo. Exacto. ¿Cómo estás, Noelia? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, en realidad decir que la emergencia sanitaria cesó, pero no la pandemia. La pandemia no ha cesado. Los virus pandémicos en general, cuando llegan, se instalan y circulan produciendo olas, como las que ya tuvimos, 2 grandes olas en Uruguay,
con periodos de relativa calma y después pueden haber algunos nuevos aumentos de los casos, nuevas olas de mayor o menor intensidad, pero no es que la emergencia, la pandemia terminó. En ese sentido, tenemos muchas fortalezas en Uruguay. Antes de las fortalezas, Sí. primero fue la P1, después la Omicron y estamos ahora con la B2 o no sé cómo es. La BA2. La BA2 es una tercera ola, pienso, porque en el último reporte del Ministerio se duplicó la cantidad de casos y eso que no se hacen tantos hisopados o no se recomiendan tantos hisopados como en plena pandemia, la parte dura. O sea, estamos en pandemia, no estamos en el peor momento de la pandemia por las vacunas, Claro. o sea, que es nuestra gran fortaleza. Y la respuesta de la población ante la vacunación, ¿no? Que ha sido muy buena y hemos logrado tasas muy elevadas de vacunación, lo cual nos genera una protección ante las olas, ante la gravedad de esos casos que, si bien pueden ser muchos, el impacto en los distintos grupos poblacionales en lo que hace al ingreso hospitalario, ni que hablar en CTI, y lo que es la letalidad va a ser mucho menor. Entonces, tuvimos 2 olas, una por la P1, que fue muy complicada desde el punto de vista sanitario y de la letalidad, en una era prevacunal, digamos. Después asistimos a la segunda ola, que fue la de Omicron, por la cepa original, si podríamos decir, en enero, febrero, con muchos casos, pero con mucho menos impacto en esto que decíamos de lo que es la repercusión en lo sanitario, en el ingreso hospitalario, en la letalidad. Después tuvimos una época de calma, ¿no? Después las semanas siguientes que tuvimos a febrero empezó a bajar, la emergencia fue cesada, sanitaria, que es algo más en lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo político, con un montón de cosas que no voy a analizar como médico. Pero la pandemia sigue, entonces ahora hay un aumento de casos y supimos que tuvimos una cepa nueva circulando, un sublinaje, más bien no es una cepa nueva, sino es una variante del primer linaje de Omicron que vino al país, que nos provocó la ola de enero, febrero, y que ha provocado un aumento de casos, una duplicación, según los datos públicos del Ministerio, en el último mes. Aumento de los casos al doble de lo que venía habiendo y un aumento de la positividad de los test que se están realizando, ¿no? Estábamos en alrededor del 8%, datos públicos del Ministerio, después un 11% y ahora estamos en cerca de un 14%. Eso no se reflejó aún, si bien es algo que lo podemos llegar a ver mucho más tarde, en casos graves. Si bien ha habido un pequeño aumento de ingresos a CTI, ha sido muy mínimo. No obstante, bueno, es lo que decíamos hoy, una tercera ola es posible y bueno, Omicron nos muestra un nuevo linaje, lo cual genera tasas de reinfección y por ahí pensamos que vienen estos casos nuevos y este aumento. ¿Las tasas de reinfección son altas? Son altas cuando tenés un linaje nuevo, personas que quizás en enero tuvieron una infección por COVID, por la Omicron original, pueden ahora tener una reinfección por este nuevo linaje, porque hay como un escape mayor a la inmunidad, ya sea de la otorgada por la enfermedad, por la infección o por las vacunas. Pero repito, son casos más leves, de menos entidad y menos repercusión en lo que es la gravedad. Claro. ¿Ah? O sea que Entonces, no nos protege tanto haber tenido la COVID, y qué pasa, por ejemplo, con las vacunas, con las personas vacunadas. También se acorta, porque primero decían que era 9 meses, 6 meses, es decir, ¿en qué estamos con eso? Bueno, en realidad las vacunas no nos protegen de infectarnos, nos protegen de que si nos infectamos tengamos un curso más indolente de esa enfermedad, que es mucho, ¿sí? Vimos lo que pasó en la era prevacunal. Entonces, las vacunas son muy efectivas y muy seguras. Y es lo que tenemos, y tenemos que seguir por ese camino, ¿no? De reforzar para aquellas personas que tienen factores de riesgo, que son inmunodeprimidos, que tienen comorbilidades, de hacer un refuerzo, ir hacia las 4ª dosis. Pero ¿cuánto tiempo te cubren? ¿Se sabe? Bueno, en realidad eso depende de muchas variables, no, depende de la edad de la persona tiene una edad y su sistema inmunitario tiene la misma edad que va envejeciendo. Entonces la respuesta no es la misma. Si hay una enfermedad
que baja las defensas, una inmunodepresión o comorbilidades, la respuesta también es diferente. No obstante, también depende de la plataforma que se haya usado. Podría decirse que en 4 a 6 meses nos dio una buena inmunidad con la plataforma de Sinovac, y quizás hablando fuera de los casos de personas que tienen algún defecto en su inmunidad o que son muy añosas, quizás con Pfizer logremos mayores periodos de buena inmunidad. ¿Tá? Pero eso no nos garantiza que nos podamos reinfectar con nuevas cepas o nuevos linajes, como es el caso actual. Claro. Una vez un infectólogo fuera del micrófono me dijo algo así como que al Omicron no le gustaban mucho los pulmones, entonces que no se podía salir a decir eso a la gente porque iba a bajar los cuidados, pero que en los hechos no se habían visto más internaciones y por ende menos CTI, se había manifestado porque era menos agresiva para los pulmones y sí mucho más contagiosa. Este sublinaje, ¿cómo se comporta? ¿Ya se tienen evidencias de eso? En realidad lo que podemos ver es la ventana mundial, lo que pasa en América, lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Pareciera ser que no tenemos certezas, y eso es lo que nos ha dejado el SARS-CoV-2, ¿no? Hemos tenido muchos aprendizajes, muchas lecciones aprendidas, pero certezas no tenemos. Tenemos la ventana del mundo, lo que pudimos aprender, y podemos predecir algunos comportamientos, y en ese sentido podría uno pensar que se va a comportar de la misma manera que la BA1, que es la original, con esto que tú decías, con casos más leves, en un escenario, porque no hay que analizar una sola variable, ¿no? En un escenario de alta tasa de vacunación como tiene Uruguay y que además está yendo por una 4ª dosis, como un refuerzo para esto que decíamos, ¿no? Si las personas tienen comorbilidades, son inmunodeprimidas, la inmunidad puede ser que sea menor, entonces tenemos que ir a reforzar para que dure más, ir viendo qué nos pasa, ¿no? Es para estar en alerta, no en alarma, pero sí estar mirando, ¿no? La autoridad sanitaria también está atenta, está mirando, nos está transmitiendo estos datos. El propio ministro salió a hablar y a recomendar, obviamente, que en lugares cerrados, que es lo que decías hoy tú, usemos el tapabocas, en donde haya aglomeración de gente lo mismo, en el transporte público, ¿no? Es una percepción que la población va teniendo y manejando información de lo que nos está pasando y lo que ya aprendimos para aprender y saber que tenemos que seguir cuidándonos en esas circunstancias. Y lo que va a pasar, nadie tiene certeza. Tenemos que estar atentos y manejar esos elementos. Ahora, te quería hacer una pregunta con respecto a las vacunas, ¿no? Porque en este momento hay gente que tiene la 4ª vacuna, ahora se abre la agenda de las personas más jóvenes, de 18 años en adelante, que se pueden dar la 3ª y 4ª vacuna, pero estamos conviviendo con gente que no tiene vacunas, que tiene 2 dosis de vacuna, es decir, eso puede llegar a complicar, porque además se viene el invierno, ¿no? Es decir, la situación no es la misma que hace un año. Bien, en ese sentido es una cuestión de, primero, las personas que tienen 2 dosis deberían ir a la 3ª dosis. Algunas dicen que se van a quedar ahí. Bueno, eso es una percepción del riesgo de la población, ¿no? Pero también uno tiene que hablar de solidaridad, porque hoy nombramos a los más vulnerables en cuanto a la infección, que son los pacientes que tienen comorbilidades, que son inmunodeprimidos, los trasplantados. Entonces quizás yo sea inmunocompetente, no tengo ninguna enfermedad, soy joven y sano, pero mi conducta puede repercutir en los otros. Entonces es un poco ir por ahí. Recomendar completar los esquemas, ir a las 3ª dosis, ir a la 4ª dosis para el grupo que se abrió ahora, que en realidad es de 18 a 49 años, que la priorización en ese grupo es para los que tienen factores de riesgo, pero como no está nomenclado, no tenemos los datos de quiénes son las personas que tienen esta condición en esa franja etaria, se abre para todos, porque es la manera de llegar a esa franja, a los que tienen principalmente comorbilidades. Cuando decís comorbilidades, vamos a explicar un poco más. Comorbilidades es tener una enfermedad que me predisponga a un peor resultado si yo me infecto, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, tratamientos con quimioterapia, factores de riesgo cardiovasculares, diabetes, ¿sí? Eso es lo que ya sabemos. ¿Esos son los que deberían darse la 4ª? Los que principalmente deberían darse la 4ª dosis en esta agenda. Los que no entren en ese sector, ¿qué deberían hacer? Se ha abierto para toda la franja sé, etaria por por esta dificultad de que no tenemos
los nombres de quiénes son los que tienen factores de riesgo en esa franja, se abre para todos, así que bueno, la recomendación es que la gente se vacune. ¿Sí? Nos quedan 30 segundos, pero quisiera enfocar, y te pido brevedad en la respuesta, con los niños, porque vos lo decís, estamos aprendiendo, si el cuerpo médico está aprendiendo, si los especialistas, los infectólogos, los epidemiólogos están aprendiendo, ¿qué queda para la población? Entonces tenemos que tomar decisiones con respecto a nuestra infancia. ¿Cuál es la recomendación más importante con respecto a este sector de la población? Bueno, sin lugar a dudas la vacunación, que dijimos que es segura, y tanto para este sector como para el resto, lo que decíamos hoy. Continuar cuidándonos en los lugares donde uno tiene la percepción de que puede haber más transmisión. Lugares cerrados, donde haya aglomeraciones, transporte público, continuar ventilando, que sabemos que es una medida efectiva. Pero sin lugar a dudas, contestando a tu pregunta, la vacunación es segura y nos ha puesto en un lugar de privilegio respecto de la pandemia. Perfecto. Bueno, Nora Ferreira, presidenta de la Sociedad Médica de Infectología, muchísimas gracias por tu presencia en Ciudad Viva. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Bien, nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y seguimos con más contenido aquí en Ciudad Viva hasta las 10. Son las 9:23 minutos de la mañana. Hace 4 horas, diputada, que se terminó la interpelación, más o menos. Prácticamente hace nada que terminamos, unas 4 horitas, sí. 4:30 de la mañana fue más o menos. 4:30 de la mañana fue que terminamos la interpelación, que había empezado a las 10. Que había empezado a las 10 de la mañana. Exactamente. Se te ve muy entera a pesar de eso. Bueno, uno va desarrollando algunas técnicas para aguantar la jornada eterna también. Bueno, ¿qué conclusiones son a primera vista las conclusiones que sacás sobre la interpelación de ayer a la ministra Azucena Arbeleche? Bueno, la interpelación del día de ayer lo que confirma es justamente que el Frente Amplio no se equivoca cuando dice que el gobierno está teniendo errores de diagnóstico y justamente el gobierno con esos errores de diagnóstico está diseñando medidas que son insuficientes. Y cuando hablamos de las medidas insuficientes, ayer lo discutimos durante toda la jornada, no hablamos de algo que pasa por la opinión, de qué es lo que habría que dar o qué es lo que habría que hacer. Hablamos de los resultados, ¿no? Es decir, el gobierno enfrentó una crisis como la de la pandemia. Nosotros preveíamos justamente que esa crisis iba a tener impactos muy fuertes en el tejido social y en lo económico. Efectivamente los tuvo, pero la economía se recuperó y mientras la economía se recuperaba, la gente se seguía cayendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las medidas que ha ido implementando el gobierno no han sido suficientes para paliar esta situación de crisis. ¿Por qué? Y porque la pandemia marcó un antes y un después, y ahí podemos poner un punto determinante. La pobreza no volvió a los niveles previos de la pandemia. El salario real cayó durante todo este tiempo. Hoy hay más gente durmiendo en calle que antes de la pandemia. Hay más niños en situación de calle que pernoctan en hogares del MIDES, por ejemplo, ¿no? Esas son fotos de la realidad muy importantes, donde mientras la economía sí prácticamente ya está a los niveles prepandemia, es decir, se recuperó, la gente no acompañó ese crecimiento de la economía. Y eso tiene que ver justamente con cuál es el rol del Estado, que mientras se dé ese crecimiento, bueno, se pueda distribuir, ¿no? Esta vieja tensión que hay y que nosotros no compartimos, que se ha salido a repetir por parte de algunos actores del gobierno, que es esta teoría de que, bueno, que la torta crezca y después derrame. Para que después derrame. El problema es cuánto tienen que esperar los que esperan el derrame y qué es lo que va a derramar. Los grandes esperadores, ¿no? Los esperadores de siempre. Ayer, desde la coalición de gobierno, hubo algún sector
que si bien no se desalineó a la hora de votar las conclusiones, sí marcó algunas diferencias y hizo hincapié, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto con este tema de la insuficiencia de las medidas, ¿no? Sí, el gobierno instaló un relato casi que de manual para la interpelación de ayer, porque además escuchábamos justamente que se repetía lo mismo, y la cuestión sobre la suficiencia o no de las medidas quedaba relativizada. Ahora, es cierto que Cabildo Abierto viene planteando, como socio de la coalición, ya no el Frente Amplio como oposición, algunas medidas justamente para reforzar esta atención a la emergencia social que quedó después de la emergencia sanitaria. Y allí lo que vemos es que hay una suerte de hacer un doble rol de gobierno-oposición que, bueno, nosotros siempre tratamos de poner en evidencia, ¿no? Porque está bien reclamar la suficiencia de las medidas, pero cuando el gobierno toma las medidas que no son suficientes, Cabildo Abierto las apoya. Vamos a algunos otros temas, porque obviamente todo este tema de la economía dentro de la interpelación se manejaron un montón de temas, disparados fundamentalmente de las preguntas que vos hiciste, que fueron 23. Fueron 23 preguntas. Exacto, 23 preguntas. Pero, por ejemplo, el tema salario real, que eso es indiscutible, porque ahí salen las estadísticas de que ya van 2 años de caída continua del salario real. ¿Qué respuestas se recibieron a tus planteos? Bueno, eran 2 preguntas. Una, si el gobierno mantenía el compromiso de la recuperación salarial a final de periodo, porque incluso salió el propio ministro de Trabajo en algún momento a decir que capaz que estaba comprometido. Por lo menos en este año era, ¿no? Y después, ¿cómo se iba a dar? Porque desde que empezó la discusión del presupuesto nacional, el gobierno nos viene diciendo que sí, que va a cumplir con ese compromiso. Lo que nunca nos dice es cómo y cuándo. Y eso es parte de lo que esperan los trabajadores y las trabajadoras uruguayas. Una cosa es la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo en el compromiso que asume con la recuperación salarial del sector público, que igual también viene perdiendo salario. Y otra cosa es lo que pasa con el sector privado, ¿no? Lo que sí es real es que el salario real hace 2 años que viene cayendo, por tanto viene cayendo el poder de compra de las familias uruguayas. Y acá hay una serie de problemas que se instalan y que agudizan esa pérdida de poder de compra. El problema que estamos teniendo con la inflación, y ayer lo marcábamos. ¿Por qué preocupa tanto? Si en otras administraciones también a veces la inflación se salía del rango meta. Y bueno, porque en las administraciones frente amplistas, por ejemplo, mientras subía la inflación, el salario real no caía. Es decir, siempre se trataba de compensar y entonces el poder adquisitivo no se iba perdiendo, como estamos viendo en estos últimos 2 años. Ahora, ¿la ministra dio alguna respuesta con respecto a qué caminos van a tomar para...? Con respecto al cómo no, nos contestó sí lo mismo que nos contesta siempre, que se mantiene el compromiso, y lo que no nos dijo es cómo, y lo que se nos llegó a decir por parte del oficialismo en el día de ayer, es que esto era una pérdida salarial acordada con los sindicatos, y eso en realidad es bastante cuestionable, ¿no? Porque se supone que el gobierno negocia con el sector público. Hay una suerte de homogeneizar el sector público, porque como que se comparan, como que si estuvieran en la misma situación los cargos de dirección del sector público contra los salarios más bajos de la administración pública. Pongo el caso de los militares, de la policía, del personal de la salud. Entonces también se instala esta idea de que, bueno, que esto se acordó, esta pérdida salarial, pero es cierto que se habían comprometido a que en 2022 se iniciaba esta tendencia a la recuperación, y COFE rápidamente salió a denunciar que los primeros ajustes ya estaban por debajo de la inflación. Es decir, no solo no se recupera, sino que se sigue perdiendo salario. Otro tema que estuvo ayer arriba de la mesa fueron las cifras de la pobreza, que fueron muy criticadas en su momento cuando la ministra las hizo públicas, porque aparentemente no se compadecían con la realidad. Y ayer el tema volvió a estar ahí arriba de la mesa. ¿Qué sucedió con respecto a eso? Volvió a estar arriba de la mesa porque nos parecía que en un ámbito institucional, como la Casa de la Democracia, como el Parlamento uruguayo, era un ámbito para que la ministra pudiera rectificarse
en caso de haber utilizado mal algunas cifras que hablan de datos muy sensibles, ¿no? Como la pobreza infantil. Ayer preguntamos, yo lo pregunté en particular unas 5 veces por lo menos, incluso redactamos las preguntas de una forma que la ministra las pudiera contestar con un monosílabo, sí o no. Era si la ministra podía afirmar al día de hoy que la pobreza en general, porque la pobreza en general aumentó, si la comparamos con el 2019, había descendido. Entonces, bueno, no se nos contestó directamente, vimos las mismas respuestas evasivas, pero además también lo que se nos dijo era que en ese momento se hizo una comparación con los datos que se tenían disponibles. Eso no es así. El INE produce datos semestrales también, a partir, sí, es cierto, de hace muy poquito tiempo, pero de última, si quería el dato de cómo fue el semestre, el primer semestre del año 2021 y 2029, eso sí lo podía encontrar porque está en la encuesta continua de hogares, y ahí se iba a dar cuenta la ministra que la pobreza infantil para la franja de 0 a 6 años no había bajado en realidad en términos significativos estadísticos como para decir que la pobreza bajó. Estaba dentro casi que de los márgenes de error. Se podría decir, no aumentó, pero no que descendió la pobreza. Pero además, la elección discrecional de agarrar una sola franja, la de 0 a 6 años, donde los números que estaba comparando, que además eran datos semestrales contra datos anualizados, le daban una diferencia a favor del discurso que quería instalar el gobierno. Porque después, cuando recorríamos las otras franjas en las que se mide pobreza infantil, por ejemplo, la franja de 7 a 12 años y la franja de 13 a 17, bueno, ahí había subido y fue donde más subió la pobreza en Uruguay. La ministra defendió, como no podía ser de otra manera, su gestión, la gestión del Poder Ejecutivo en todo el tema económico. Habló puntualmente de algunas mejoras, por ejemplo, en la oferta laboral, en la generación de puestos de trabajo, y que dijo que esto iba a seguir sucediendo. ¿Cómo vieron ustedes esos temas? Porque eso también son datos fríos que hablan de que la desocupación en líneas generales está descendiendo más allá del tema de los jornales solidarios. Hay un problema que estuvo analizado por el propio Ministerio de Trabajo y la Universidad de la República, que es mientras baja la tasa de empleo, también cae la tasa de actividad. Y hoy el diagnóstico que tenemos es que durante la pandemia hay entre 18.000 y 35.000 uruguayos que ya no buscan trabajo directamente. Se retiraron del mercado de trabajo. Entonces, esa tasa de desempleo, bueno, hay que ver cómo se mide, pero también es cierto que en los números de empleo de personas ocupadas se consideran muchas veces estos puestos que no son de empleo, no porque las personas que estén en estos puestos de trabajo no sean trabajadores, son trabajadores que no encuentran otros trabajos, que son los jornales solidarios. Para el programa que se presentaron 250.000 personas, para 15.000 empleos, que inicialmente se pagaba en 12.000 pesos nominales y que hoy son 6.250 pesos nominales. En la mano le quedan más o menos 5.300 pesos a cada beneficiario. Y bueno, lo que estamos viendo es que parte de la recuperación del empleo se está dando con puestos de trabajo de 6.250 pesos. Eso nos preocupa porque además se anuncia la extensión y los intendentes y las intendentas están muy preocupados por esta situación, porque obviamente el problema en el mercado de trabajo se sufre en todas las localidades. Ahora, lo real es que no puede ser la respuesta del gobierno que prácticamente la gran política activa de creación de empleo sean jornales solidarios, es decir, trabajo precario. ¿Esa es la gran política o hay otras cosas? Cuando se pregunta por las políticas de creación de empleo, se habla básicamente de jornales solidarios y después se habla de otra ley que de por sí no crea empleo, sino que tiende a la estimulación de creación de empleo, que es la Ley de Promoción de Empleo. Una ley que
fue creada en la administración frente amplista, en el último periodo de gobierno, que nosotros fuimos críticos después de los resultados, porque efectivamente a través de la exoneración de aportes o subsidios para la contratación de personas en franjas vulnerables de la población no fue muy efectiva, y esa es la otra política que se menciona. No vemos más inversión pública para estimular el empleo. Vemos que hay otra situación. Hay muchos puestos que se recuperaron, por ejemplo, de la construcción de UPM2 y las obras conexas. Eso se termina y ha generado un cierto efecto en los números de empleo. Ahora, no estamos viendo, por ejemplo, todas aquellas promesas de las que nos hablaba el gobierno sobre la inversión en innovación, en recapacitación laboral, en profesionalización para el trabajo, porque se caracteriza muy bien los problemas que tiene el mundo de trabajo. Automatización, gente que se va quedando por fuera del mercado de trabajo. La pandemia aceleró un proceso que veíamos venir, que era que mucha gente dejó de estar en su lugar de trabajo y parece ser prescindible del trabajo presencial. Ahora, hay algunos sectores que está claro que están teniendo un crecimiento muy importante, y eso, ¿a qué se debe? ¿Al trabajo del gobierno, a consecuencia de políticas instrumentadas por este gobierno, o a fenómenos exteriores que son los que influyen? Ahí hay una discusión muy interesante, porque el factor externo muchas veces sirve para justificar la situación con respecto a la inflación, ¿no? Pero también es cierto que hoy está justificando gran parte de las ganancias que tiene el sector agroexportador, ¿no? Estábamos revisando los datos para la interpelación de ayer y hay precios que tienen récord históricos en lo que han alcanzado a nivel internacional, ¿no? Y entonces está claro que, bueno, eso puede ser parte de alguna acción del gobierno, que lo que hace es mantener políticas de Estado, que lo que hacen es mantener la credibilidad del Uruguay en el mercado internacional, que eso es algo de largo aliento, no se construyó en estos 2 años, ¿no? Y lo decía el gobierno en junio del 2020 cuando le presentaba a los inversores internacionales una descripción del Uruguay que dista mucho del discurso que muchas veces hacen los primeros dirigentes del gobierno en los medios de comunicación, hablándole a la población uruguaya, ¿no? Pero es cierto que también hay un fenómeno de precios internacionales, sobre todo de los commodities, que aumentan y que ahí está dándose el crecimiento de la economía también. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, del MPP, encargada ayer y parte de hoy, y a la madrugada de hoy, de interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por aguantar despierta para poder visitarnos aquí en Ciudad Viva. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Bueno, nos vamos nosotros ya a las calles, Nos vamos con Eduardo Delgado, que está con una preciosa iniciativa. Adelante. Hola Marcelo, un gusto saludarte. Estoy en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro de Montevideo porque empezó ya el ciclo aquí de aula abierta, de presentación de las artes escénicas a diferentes actores de la educación aquí en la zona y también en barrios cercanos. Y para ello estoy acá con Ana Laura Montes de Oca, directora de la sala, y con Javier, que es, bueno, uno de los fundadores de los ya míticos y a su vez, por suerte, muy vigentes Títeres Cachiporra. Muchas gracias a los dos. Y Ana Laura, empiezo contigo un poquito de conocer un poquito este año en qué consiste el programa y qué artistas, además de los títeres, tendremos, ¿no? Bueno, la verdad que es una lista muy extensa. Nosotros venimos transformando fuera del aula o recuperando su esencia después de 18 años que el programa existe, los golpes de la pandemia y demás. Bueno, hay que tratar de ponerse de pie de nuevo. Hicimos una convocatoria abierta, tuvimos 21 espectáculos que se presentaron, o sea que va a ser difícil que mi memoria pueda nombrar a los 21, pero bueno, tenemos el honor de, exactamente,
Exactamente, tenemos muchos espectáculos de música, tenemos títeres, tenemos teatro, tenemos una obra que esa quiero destacar porque es de las pocas que tenemos oportunidad de poder compartir con público adolescente y adulto incluso, que es Lo llamaban Federico, es una obra de una dramaturga nacional, Sandra, que es directora del Liceo 11, que se largó a escribir, es una profe de literatura, y que bueno, que nos da la oportunidad, como te digo, de presentar por primera vez, o desde hace mucho que no podíamos hacerlo, una obra para adolescentes que no es fácil encontrar realmente. Y tenemos, como siempre, el honor de tener con nosotros al grupo Cachiporra, que siempre nos acerca a sus espectáculos y que este año estamos además muy contentos porque es el Abelardo que están haciendo, que es una historia entrañable de la localidad, del barrio. Era un personaje muy reconocido por todos, y entonces es hasta ese toque impresionante y divino que es el de rescatar una figura patrimonial. Entonces, bueno, estamos muy contentos con volver a Fuera del Aula, que como lo informamos en nuestra página y demás, tiene 2 temporadas o 2 mini temporadas. La primera empezó ahora en mayo, termina el 30 de junio y después volvemos en la segunda quincena de agosto hasta la primera quincena de octubre. Perfecto. Con funciones los martes, miércoles y jueves. Y ya que hablaste de Abelardo, del hombre que jugaba, en minutos esta sala va a estar llena de niños viendo Abelardo, el hombre que jugaba. Javier, contanos un poquito quién era este Abelardo Caballero, quién es este señor que lo nombrás y la gente del barrio lo conoce, pero de otros barrios no. Claro, bueno, era un personaje muy entrañable, muy querido, pero aparte era esa cosa, ese tipo de persona que si no contaba, digamos, con una educación o una cultura formal. Él había elaborado una cultura, un análisis de la importancia del teatro y sobre todo del juego. También le llamamos Abelardo el rescatajuegos. Rescataba todos esos juegos antiguos que prácticamente se han olvidado y hacía jugar a la gente, hacía jugar a los niños, pero hacía jugar a los adultos. Era como su tarea fundamental, ¿no? Y bueno, esa filosofía que está tan cerca de lo que es el arte y el teatro en particular, nosotros la amamos mucho, la amamos, digamos, y además nosotros teníamos una relación personal muy larga, porque ¿qué pasa? Abelardo venía mucho al teatro, incluso él construía con materiales que recogía, reciclables, hacía juguetes, por ejemplo molinetes, todo ese tipo de cosas, y en ese hall del teatro, en una mesa se ponía a hacerlo, y ahí nos sentábamos a tomar mate y a conversar durante años, ¿no? Y bueno, y ese Abelardo era una figura muy particular, porque me recuerdo que andaba en una bicicleta chiquita, de esas con rodado chico, creo que era 12, y tenía todos enganchados los molinetes que salía a vender, o sea, era un mundo de molinetes y él dando pedal, y parecía que los molinetes lo llevaban por la calle a verlo pasar, y era ya una imagen poética del barrio, ¿no? Y Javier, bueno, vienen niños hoy, hablamos antes de salir al aire, muchos, primera experiencia teatral, bueno, Teatro Cachiporra, 49 años, el año que viene 50 años, pero igual toda una responsabilidad, ¿no? Es un desafío, me imagino que enorme. Siempre, todos los días, ¿no? Hay que creer mucho que el arte es positivo, formativo y ayuda a que las personas sean mejores, y aparte a que puedan, sobre todo, tener un criterio independiente, un razonamiento, ¿no? El arte tiene que tender a eso, a hacer un diálogo, o a contar la realidad de una manera diferente, por el lado de la emoción, digamos, lo cual haga que sea más visible, digamos, y eso es lo que uno pretende, ¿no? Cuando hace espectáculos, cuando tiene los espectadores acá, lo que uno quiere es que ellos estén creando junto con el espectáculo, digamos, no que sean pasivos, sino todo lo contrario, que su creatividad esté en juego en ese momento. Javier Peraza, Ana Laura Montes de Oca, muchas gracias por estos minutos, todos invitados aquí al Florencio Sánchez, que siempre es agradable venir para esta actividad y para otro montón, por suerte, que, como decías, Ana Laura, en la página pueden acceder a toda la programación de la sala. Compañeros, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a Ana Laura y a Javier también, esta preciosa iniciativa de extensión cultural del Teatro Florencio Sánchez. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta de la misma nos visita la periodista de búsqueda Victoria Fernández.
días habíamos hablado de los ganadores, de quienes habían ganado, los periodistas que habían ganado el premio de prensa escrita Marcelo Helen. Y para hablar de uno de esos trabajos, porque además ayer se entregó este reconocimiento que ya lleva, creo que, 7 años, ¿no? Sí. 7 años. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la ganadora de este año, Victoria Fernández. Victoria, un gusto que estés con nosotros acá. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Realmente la historia que publicó Victoria es muy importante, no solo por el trabajo periodístico que hizo, que me vas a contar ahora bien. Lo sabemos porque lo hemos replicado desde todos los medios y además tuvo una repercusión quizás no tan esperada en el momento de hacer, me imagino, la cobertura, Victoria, pero también lo vamos a hablar, como es un cambio en un artículo de la legislación. Hay dos trabajos, ¿no? Sí. Fue la premiación. La suba de penas contra el microtráfico tiene un impacto dramático en las mujeres, advierten en ámbitos nacionales e internacionales. Este es uno. Y de la calle Almides, de un romance de pendeja a la cárcel, de lucharla por años a perderlo todo por una estupidez. Esto fue publicado por el semanario Búsqueda. ¿Cómo surge, Victoria? Bueno, primero que nada, felicitaciones. Que ayer estuvimos aplaudiéndote. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge esta historia, escribir sobre esto? Bueno, yo para el semanario Búsqueda cubro los temas judiciales, ¿no? De justicia. Entonces, siempre estoy en contacto con abogados, con fiscales, con jueces y ya desde hace un tiempo distintos operadores me hablaban con preocupación de esta normativa. Porque percibían que derivaban situaciones un poco injustas porque afectaba particularmente a mujeres. Es una norma que se aprobó, que se incorporó, fue un cambio legislativo que se incorporó con la ley de urgente consideración y que les dejaba poco margen de maniobra porque les exigía imponer para cuando alguien intentaba ingresar droga a la cárcel un mínimo de 4 años de cárcel, sin poder contemplar el caso concreto, sin poder considerar, por ejemplo, la primariedad, que por lo general cuando es la primera vez que una persona comete un delito se le puede imponer una pena más leve. En este caso quedaban un poco quedaban obligados a imponer este mínimo de cárcel y me transmitían, ¿no? como esta y no importaba situación. si era 20 gramos o 1 kilo. Exacto, por claro, decir. exacto. Entonces, era algo que me parecía interesante, que en algún momento ameritaba como una investigación más en profundidad para contar esa situación que se estaba dando. Y fue en eso que, durante ese tiempo que en un momento me contaron de la historia de Donna Summer Fleitas, que termina siendo un poco la historia, digamos, en la que me enfoco para contar esta situación, que es un caso que era como especialmente dramático, se le puede decir, porque es una mujer que tiene 4 hijos menores a cargo y que fue condenada por intentar ingresar 56 gramos de marihuana a la cárcel. Y que no solo más allá de lo si podía, se puede conversarse si era injusta la pena en su caso, porque era una mujer sin antecedentes, además implicaba que sus hijos tuvieran que ir a centros del INAU porque no había otros padres o abuelas o algún adulto que pudiera hacerse responsable de ellos. Entonces, cuando me enteré de este caso me pareció que me terminó de impulsar, digamos, para contar un poco su historia y a la vez contar esta situación que se estaba dando más generalizada, ¿no? Porque el caso de Donna, si bien es representativo, son varios casos similares que se empezaron a dar a partir de esta legislación. ¿Cómo pensaste el enfoque? Yo cuando te pregunto esto, es decir, cómo contar una historia, porque cuando, lo comentábamos ayer, ¿no? Yo decía, me llamó la atención que después se mencionara, se conociera el nombre Sí. de la mujer, cuando son de esos dilemas éticos, es decir, hasta qué punto dar el nombre, cómo definiste cómo contar la historia y después cómo dar el nombre. Sí, es un tema que conversábamos, ¿sí? ¿No? Como, hasta qué punto exponer de pronto a alguien, ¿no? Que además viene con una historia de vida dura. Pero en el caso de ella, yo inicialmente había pensado, me interesaba un poco contar su historia por esto, ¿no? Por verla como especialmente emblemática de esta situación que se estaba dando con la legislación, que se está dando, porque la legislación no se cambió.
Y pensé contar su historia sin mencionarla, porque bueno, en estos casos no era tan relevante conocer el nombre, sino más bien el caso. Pero bueno, desde su entorno, los técnicos que trabajan con ella también tenían interés en que se conociera el caso, porque lo veían también como representativo de esto que ellos ven como muy injusto. Y entonces les pregunté si la podía nombrar y ellos le consultaron y ella dijo que sí, que ella no tenía problema, que ella quería que se conociera su historia, porque ella también la veía como muy injusta. Y entonces fue así que decidí, bueno, nombrarla y contar su historia con nombre y apellido, digamos. Y una segunda nota, porque está la Sí. primera, la suba de penas, y después de la calle Almides, de un romance de pendeja a la cárcel. ¿Cómo fue que surge esa segunda nota que forma parte de este reconocimiento que tú recibiste? Sí. Bueno, la primera nota que hago, yo cuento un poco de la historia de Donna, pero en realidad no me centro tanto en eso, sino que, bueno, en contar un poco cómo, bueno, la cantidad de mujeres cómo aumentó la cantidad de mujeres presas a partir de esta legislación, la situación que se está dando en las cárceles de mujeres, donde no hay suficiente espacio debido a este crecimiento, digamos, quizás un poco inesperado, y entonces es, bueno, como un informe un poco más amplio. Y a partir de que sale esta nota y se genera mucho debate y mucha discusión sobre la legislación, y también sobre el caso específicamente de Donna Summer, porque yo había contado su historia, me contactan también desde su entorno, de los técnicos de la organización Gurises Unidos que trabajan con ella, y con los chiquilines, con los niños, y me dijeron que ella quería también charlar conmigo y quería contarme su historia más en detalle, que yo entendiera algunas cosas de lo que había sido, ¿no? su derrotero, su vida. Y bueno, yo por supuesto estoy súper interesada y conversamos y ella me dijo que yo quería hacer una nota, ella no tenía ningún problema y bueno, entonces le hice una entrevista. Y a partir de eso hice una segunda nota donde me enfoco más en contar su historia y un poco ella cómo se sentía respecto a lo que había hecho, respecto a las consecuencias que ella no esperaba que fueran tan graves. Y bueno, conversamos un poco más específicamente, me centré más en contar su historia y bueno, en darle voz también, porque ella tiene mucho protagonismo en esa segunda nota. ¿Cómo es contar la historia con esa perspectiva, no sé si la pensaste, si fue consciente la perspectiva de género, pensando además en esa situación de vulnerabilidad que ella cuenta, en esa madre con esos 4 niños? Que bueno, que cambia, ¿no? Porque hizo además que el comisionado parlamentario también, en el sistema carcelario también, Sí. Juan Miguel Petit, tuviera un trabajo en ese rol sentido, también muy, exacto. Sí, hubo muchos actores en este caso que se alinearon, ¿no? Como detrás de este caso específico de Donna Summer, un poco como para aprovechar para hablar de esta situación que veían injusta. Y sí, la perspectiva de género está presente acá porque una de las situaciones que desde las ONGs, desde el comisionado, también desde la ONU, desde la representación de ONU en Uruguay, que también hablaron en la nota, una de las situaciones que veían más injustas era que el impacto de que ella fuera a la cárcel tenía un impacto muy duro sobre los niños. Y esto tiene que ver porque ella era la responsable de esos 4 niños que es la responsable, ¿no? Que tienen distintos padres y que ninguno de los padres se ha hecho cargo de ellos. Y que entonces ella es la única adulto responsable de los niños. Entonces también esta legislación estaba generando también mucha incomodidad o preocupación porque está teniendo impacto en mujeres que muchas veces llevan droga a la cárcel para una pareja o para un hijo, a veces no necesariamente lo deciden de forma muy voluntaria, y que muchas tienen niños a cargo que se ven indirectamente afectados por esas penas que tienen que cumplir las madres, porque quedan sin el adulto responsable y de pronto tienen que ir a centros del INAO. Fue a raíz de este caso, de esta nota periodística, de estas notas periodísticas, hubo también un movimiento a nivel político para tratar de cambiar. No se ha hecho, pero fue sorpresivo este impacto que tuvo tu nota, tu reportaje. Sí, yo no me esperaba que tuviera tanto, o sea, sí realmente creía que era un tema muy interesante, que había que contarlo, pero no me esperaba que tuviera tanto impacto, tuvo mucha discusión, también es verdad que se enmarcó en la discusión sobre la ley de urgente consideración, entonces hizo eso que se discutiera más y quizás también de forma más encendida, porque este artículo del que estamos hablando era uno de los que se intentó derogar en el referéndum. Y inicialmente, después de la nota, hubo varios legisladores del oficialismo que dijeron que entendían que había consecuencias no deseadas de ese artículo y que querían revisarlo. Después eso no ocurrió, también creo que enmarcado en esta discusión por la previa al referéndum.
Pero bueno, después ahora que la ley quedó firme, ha habido algunos legisladores que han vuelto a hablar de que incluso el oficialismo, de que este artículo tiene que ser revisado para evitar como estas situaciones injustas y sobre todo para evitar eso de que no les permita graduar la pena a los operadores según el caso concreto, ¿no? Entonces, si bien hasta ahora no ha habido un cambio, sí se ha expresado voluntad de revisarlo, así que quizás lo haya en el futuro cercano. ¿No recibiste presiones por esta nota, no? No, la verdad que no, de ningún tipo, no. ¿Estás contenta? Sí. Porque además no es lo habitual que una periodista se dedique a temas judiciales, eso también es verdad, ¿no? Sí, es verdad, y la verdad que para mí es un tema muy, muy rico que da, porque obviamente a la justicia llegan todos los conflictos que hay en la sociedad, los conflictos familiares, los conflictos penales, bueno, y nada, entonces es interesante cubrir realmente el sistema de justicia, así que me gusta mucho y bueno, este tema sí fue interesante poder ponerlo sobre la luz y contribuir un poco al debate, ¿no? Victoria Fernández, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por ese trabajo, por todo lo que dio, que además Donna no llegó a la cárcel. No, a eso Donna vamos a decirlo. Sí, una jueza finalmente le concedió, le dio la oportunidad de cumplir la pena en prisión domiciliaria junto a sus hijos para que pueda seguir a cargo de sus hijos. Una buena noticia. Muchas gracias. Por favor, un placer. Nosotros seguimos ahora y abrimos la ventana a ver cómo están las calles de Montevideo. Hay un sol hermoso, seguimos con 6 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Fuerte, qué presencias de mujeres fuertes en este viernes de Ciudad Viva. Sí, señora, es momento de irnos, pero también de recordarles que el próximo lunes vamos a estar hablando de salud mental, por ejemplo, con Ángel Balmagia. Vamos a estar charlando de la situación que se está viviendo en Chile, fundamentalmente con toda la comunidad mapuche, ¿no? Que está teniendo serios problemas. El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, porque primero mandó desmilitarizar toda la zona de los mapuches, ahora tuvo que volver a poner militares porque la violencia está ganando ese conflicto. Y bueno, vamos a estar charlando precisamente de todos esos temas también. Bien, lo veremos eso el lunes. Hoy el programa Fuerte continúa porque desde las 6 de la tarde vamos a estar siguiendo toda una transmisión, como lo dijimos antes, de la marcha de silencio, la previa y el desarrollo en los distintos programas periodísticos de TV Ciudad. Y bueno, gran abrazo a todos los que vayan a estar allí participando desde distintas maneras, ¿no? Un gran abrazo a nuestro compañero Josema Caraballo, que va a estar, según anunció, el lunes acá, ya restablecido de su pequeño percance de salud. Y hoy no tenemos agenda cultural, priorizamos otros contenidos, pero les quiero decir que me voy a ver a Laura Canoura mañana a la Experimental de Malvin. Quedan poquititas entradas, así que es una invitación preciosa para este fin de espectáculo semana. Cantorcita. Cantorcita. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad. Les fue divino en el Florencio y mañana está en la Experimental. Y esta noche, cualquier programa que vayan a hacer que sea después de las 9, ¿no? Porque hasta esa hora más o menos vamos a estar en la Marcha del Silencio. Nos vemos el lunes. Chao. Pasen bien. Hasta el lunes.